Muy buenos días, muy bienvenidos a este nuevo FENTalk llamado Prácticas Gerenciales en Modelos de Excelencia Operacional. Mi nombre es Jorge Bullemor, soy director académico de la Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y me da mucho gusto poder presentar a quienes hoy día nos acompañan. Comienzo aquí por casa. Nuestro moderador es Iván Rubio, él es profesor de la facultad, él es el director académico del Diploma en Lean Management y es gerente general de Lead Productivity, máster en Gestión y Planificación, ingeniero civil de la Universidad Politécnica de Valencia. También nos acompaña Jorge Fuenzalía, él es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y es MBA de la Universidad de SAE. También nos acompaña nos acompaña Sven Diethelm, ha sido gerente de innovación y productividad en CCB, lideró las primeras investigaciones e implementación en Lean Management desde la Universidad Católica, es relator en diferentes programas asociados a la excelencia operacional. Y además también nos acompaña José Ocares Brantes, él es gerente de operaciones de pesca Blumar, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Antofagasta, ingeniero químico LUSACH, y tiene diplomados en Management y Lean y Excelencia Operacional. Quiero volver a agradecerles a que nos acompañan en este proceso y recordarles que este es un evento que va a durar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Vamos a ir recibiendo sus preguntas hacia el final, se las vamos a intentar responder. Y sin más, dejo a Iván aquí para que modere su panel. Muchas gracias. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días, gusto de saludarlo. El formato que tenemos preparado para el día de hoy es, digamos, una presentación de Jorge Fuenzalía, en que nos va a mostrar algunas prácticas gerenciales para la implementación del Lean Management, y después abrir un conversatorio con José y Sven para que nos cuenten su experiencia desde otra perspectiva, digamos, desde la perspectiva de la empresa, y digamos cuál es su visión respecto de la implementación del pensamiento Lean. Así que sin más, Jorge, te doy la palabra para que puedas presentar tu PPT. Buenísimo. ¿Me confirman si se ve y se escucha, porfa? Se está viendo y escuchando. Está bien. Excelente. Gracias Iván, gracias Jorge. Y gracias a la Universidad del Desarrollo también por permitir este tipo de instancias donde distintos profesionales que han estado inmersos en la excelencia operacional y en los modelos de transformación Lean pueden de alguna forma aportarle a la audiencia desde la experiencia, desde la academia y desde también algunos malos ratos que nos ha tocado pasar en estas transformaciones que finalmente son valiosas y nos han ido dejando algunas enseñanzas que yo creo que son súper relevantes de compartir. Entonces, preparé unas cuantas láminas, no queremos extendernos mucho, y me voy a concentrar básicamente en estos 4 temas. ¿Cuál es la base de la mayoría de los modelos de excelencia operacional? ¿En qué se sustentan? Podrán tener distintos nombres, podrán tener distintos matices, pero todos se sustentan en algunas bases comunes que me gustaría revisar con ustedes. Algunos ejemplos también de empresas que tienen modelos de excelencia operacional. Cómo partir creando un sistema de gestión basado en la excelencia operacional y finalmente cómo sustentarlo, cuáles son sus principales pilares, cómo llevarlo al día a día. Entonces, en general, la mayoría de los modelos de excelencia operacional están basados en estos 5 rombos que aparecen acá. El primero de ellos, en términos de que es el que está más arriba, principios. Y en general uno tiende a no darle mucha importancia a ese rombo, sino que uno tiende a enfocarse mucho más en el que dice herramientas. Pero en realidad cuando uno empieza esta carrera de excelencia operacional y empieza a ver las implementaciones en las empresas, se da cuenta que la mayoría de los dolores de cabeza, la mayoría de las dificultades, no pasa por aprender una técnica o por desarrollar las herramientas a nivel organizacional. Capacitaciones, entrenamientos,
Estamos trabajando acá en una empresa grande minera, tienen incluso un dojo, así como en karate, para hacer entrenamientos de excelencia operacional. Sí, mucho foco, ¿verdad?, en herramientas, que la gente aprenda cómo usar las herramientas de la excelencia operacional, pero en general aquí no están los dolores de cabeza, sino que están en los principios. Muchas empresas tienen principios que no han sido explícitamente transferidos a las personas, sino que se van desarrollando de una forma soterrada. Entonces, estos principios muchas veces entran en conflicto y entorpecen el buen uso de las herramientas por el sistema organizacional. Eso es un ejemplo. Cuando yo partí trabajando en excelencia operacional en una empresa mediana, forestal, remanufacturera, principalmente exportadora a Estados Unidos, yo pertenecía al ala industrial de esta organización, y por supuesto que también existía un sistema comercial, un sistema de recursos humanos, un sistema administrativo financiero y el sistema operacional. Entonces, en una de las reuniones de directorio, nosotros llevamos a los accionistas principales un tema que nos estaba causando problemas, y era el siguiente. Las distintas plantas que estaban en el sur de Chile se habían ido construyendo en lugares alejados de la ciudad, con bajo nivel de alcantarillado, entonces teníamos soluciones en cada uno de esos sectores, y los baños en general estaban ubicados fuera de la planta en contenedores. Entonces, claro, al principio los contenedores estaban nuevos, todo impecable, todo funcionaba, pero con el paso del tiempo, la lluvia, el mal tiempo, etc., estos contenedores se fueron deteriorando. Y a juicio nuestro ya estaban críticos. El piso ya estaba completamente podrido, el techo del contenedor tenía goteras por todas partes, y nosotros consideramos que no eran condiciones aceptables para una operación. Entonces llevamos este tema al directorio con una especie de cotización o de inversión que consistía o en cambiar estos containers o en construir una habilitación sanitaria. Y cuando presentamos esto, la respuesta de los accionistas principales fue la siguiente, textual. ¿Están presos? Y un silencio en todo el directorio. Y obviamente no estábamos presos, por lo tanto, estábamos tratando de articular una respuesta a esa pregunta, y finalmente dijimos, no estamos presos. Bien, dijo, entonces no es necesario hacer ningún tipo de instalación sanitaria. Por favor, sigamos al siguiente punto. Entonces, en ese minuto, en esa organización, se estableció un principio. A partir de ese día, en esa organización, todos los sistemas organizacionales, de nuevo, operaciones, mantenimiento, administración, etc., todos entendieron que lo que la organización podía darle a su gente era básicamente lo mínimo legal. Si estabas cumpliendo con lo mínimo legal, entonces no había nada más que cuestionar, no había nada más que implementar, no había nada más que mejorar respecto de las condiciones operacionales para los trabajadores. Entonces, ese tipo de principios no están escritos. Ese tipo de principios existen en la organización, existen en las familias también. Y se transforman en una especie de tabú. Todos saben que no pueden transgredir ese principio, todos saben que no pueden ir más allá de ese principio, pero sin embargo no están escritos. Así como también seguridad en las personas, calidad en los procesos, atención a los clientes, atención a los clientes internos. ¿El cliente interno siempre tiene la razón o nunca tiene la razón? A la larga, esos también son principios que se van instalando en las organizaciones y afectan la manera en que se organiza, afectan la manera en que los sistemas operan. Por otro lado, los sistemas no generan resultados por sí solos. Los sistemas requieren de herramientas y métodos. Son las herramientas y son los métodos los que generan resultados. Aquí podemos
podemos pensar en el caso de un carpintero. Un carpintero que toda su vida ha aprendido a trabajar con el martillo. El martillo es una herramienta y el carpintero sabe utilizar esa herramienta súper bien. Con esa herramienta él obtiene resultados. El resultado es, por ejemplo, tener 2 tablas juntas con clavos. Bueno, un día hubo un cambio organizacional y dejaron de comprarse clavos. Comenzamos a comprar tornillos. Por supuesto que nadie le explicó al carpintero que se tomó una decisión organizacional. Algún sistema organizacional de compras se dio cuenta que era mejor tornillo que clavo. Tal vez no existía en el mercado más clavos. Comenzó a comprar tornillos. Cuando el tornillo llega al puesto de trabajo de este carpintero y él tiene que obtener el resultado de su turno, que son estas 2 tablas juntas, y él, con la única herramienta que conoce, el martillo, se enfrenta al tornillo, básicamente lo que va a hacer es clavarlo. Va a juntar las 2 tablas, le va a pegar al tornillo, y adivinen qué. Va a obtener el resultado. Obteniendo ese resultado, él va a pensar que la herramienta sigue siendo correcta, va a pensar que la herramienta sigue siendo válida, y esto va a seguir para siempre. El sistema tal vez nunca se va a enterar cómo se están utilizando esos tornillos en las áreas de trabajo, o tal vez él sea el único que lo está usando. Eventualmente, si la cultura organizacional tiene principios correctos de mejoramiento continuo, calidad y otros, pudiera ser que este resultado de tener las 2 tablas juntas empiece a fallar. Es decir, al clavar el tornillo, pasado un par de semanas, es posible que estas 2 tablas se empiecen a soltar, puesto que al hacerlo así, destruiste la fibra de la madera. Y es posible que este carpintero observe ese resultado y lo escale a sus supervisores, a su liderazgo. Y le diga lo que él observa, ¿no? Oye, hay un fenómeno que no nos pasaba antes. Yo antes usaba esto y no me ocurría que estas tablas se separan a las 2 semanas. Mira lo que está ocurriendo ahora. Y si la organización tiene una cultura de mejoramiento continuo y de Kaizen, es posible que este supervisor tome en serio esto, o también puede ser que el resultado sea nefasto para el supervisor y se asuste y le dé miedo y por lo tanto se encara a tratar de resolverlo, y finalmente se dan cuenta de que el cambio del clavo por el tornillo genera que se requiera una nueva herramienta. Y el supervisor entonces le explica a este carpintero cómo utilizar esta nueva herramienta llamada, por ejemplo, atornillador eléctrico. El carpintero comienza a usar el atornillador eléctrico y se empieza a dar cuenta que obtiene los mismos resultados que antes, con menos riesgo de pegarse en los dedos. Incluso la terminación de la operación queda mejor porque no quedan las marcas del martillo en alguna de las tablas. Entonces a él le gusta este resultado. Al tener este resultado, una performance mejor que la anterior, se refuerza el uso de la herramienta. Al reforzar el uso de la herramienta, el sistema aprende que con esas herramientas, con ese proceso de supervisión, con ese proceso de mejoramiento continuo, la organización completa marcha en una dirección mucho mejor. Y finalmente eso podría ser que estos principios de mejoramiento continuo, liderazgo presente, etcétera, se refuercen. Y de esa forma ese principio sobrevive y de esa forma ese principio termina por sustentarse en esa organización, y esto es lo que todos buscamos, que ese principio termine siendo, como decía Taiichi Ohno, el padre del sistema de producción Toyota, la forma en que las personas piensan, la forma en que las personas resuelven las situaciones del día a día. Entonces, es importante entonces notar que la mayoría o todos los sistemas de excelencia operacional, y aquí podemos, por ejemplo, mencionar el sistema operacional de excelencia que utiliza Codelco, que le llama el CEMAS, el que utiliza BHP, que le llama el BOS, ¿no? BHP, Operational System, el sistema de producción de la Toyota, ya que estamos hablando de Taiichi Ohno, y otros, están basados en esta idea de reforcemos, creemos principios
que sustenten la excelencia operacional, para que nuestros sistemas organizacionales sepan cómo actuar ante determinadas situaciones. Y finalmente, refinar las herramientas que estamos usando para obtener los resultados. En el ejemplo que estábamos mencionando recién del carpintero y el supervisor, los sistemas de excelencia operacional se basan fuertemente en esta idea de que el liderazgo debe ser capaz de mejorar la performance de las personas. Y aquí la frase de Peter Drucker, reconocido como el padre del management moderno, es clave. Tener supervisores que sean capaces de elevar la performance, cómo una persona se ve a sí misma, ¿no?, a un nivel incluso más alto de lo que esa persona podía haber soñado en algún minuto. Y aquí tenemos al señor Shingo. Hasta el día de hoy incluso existe un instituto que lleva su nombre que busca, ¿no es cierto?, implementar sistemas de excelencia operacional basados en los principios, sistemas, herramientas, resultados y cultura. Pero esto podría incluso estar sonando como demasiado etéreo, ¿no? ¿Existe, en algún lugar se hace esto y cómo se hace? Y por eso que quisiéramos avanzar con algunos ejemplos y algunas ideas clave. Primero me voy a concentrar en la parte izquierda de esta presentación, ¿no es cierto? Izquierda para mí que sería, ¿no?, este gráfico. Y es un gráfico re interesante porque primero es una encuesta que se hace a 200 empresas. Esto no sale de la academia, ¿no? Se toman 200 empresas que son clientes de una consultora internacional bastante grande y se le pregunta a estos clientes en una encuesta abierta varias cosas en relación a la excelencia operacional. Una de esas preguntas es: ¿tiene usted implementado un sistema de excelencia operacional efectivo? ¿Sí o no? Y las 200 empresas respondieron a esa pregunta. Hasta ahí ningún problema. Uno podría esperar que un cierto porcentaje diga que sí y un cierto porcentaje diga absolutamente no. Pero lo que realmente causó sensación acá es que cuando tú miras el porcentaje de empresas que respondieron que sí lo tenían y que además coinciden con ser las mejores empresas dentro de su industria, aquí ya tenemos una visión muy distinta. En otras palabras, las empresas que son las mejores en su industria tienden a responder: sí tenemos un sistema de excelencia operacional efectivo. Mientras que las empresas que están en la parte baja, que son las con menos performance en sus industrias, tienden a responder que no tienen un sistema de producción efectivo. Entonces, el 3% de estas empresas dice: sí, nosotros tenemos un sistema efectivo. El 97% obviamente dice que no. Mientras que acá el 48% de las top performers dicen: sí, tenemos un sistema de producción efectivo. Con lo cual, claramente hay una correlación entre ser el mejor de tu industria en varios parámetros, en crecimiento, en rentabilidad, en reparto a los accionistas, etc. Hay una correlación entre los que son los mejores en su industria y tener o no tener un sistema de excelencia operacional efectivo. Y acá algunas empresas que a nivel mundial son reconocidas por haber implementado y mantener un sistema de excelencia operacional. No me voy a concentrar tanto en Toyota y en Porsche porque son claramente las más conocidas y podemos encontrar información sobre ellas en muchos lugares. Me gustaría conversar un poquito sobre esta empresa. Danaher, que es un grupo de empresas en realidad que ha estado desarrollando desde hace varios años un sistema de producción de excelencia operacional que le llaman el Danaher Business System y que ha logrado desde su implementación superar en varias veces a muchos de sus competidores y a superar en varias veces los índices de bolsa, incluso en periodos malos. ¿Y qué es interesante acá? Que el sistema de producción
de Danaher se basa en 4 pilares. ¿Cómo nosotros logramos bajar la estrategia y hacer una buena estrategia para la organización? ¿Cómo desplegamos esa estrategia? ¿Cómo operamos a través de estándares y mejores prácticas, como podría ser Kaizen? ¿Y qué foco ponemos a las personas y al desarrollo de las personas? 4 pilares. Y en esos 4 pilares, ellos desarrollan su sistema de producción Danaher. ¿A qué nos referimos con planificación empresarial, no? Bueno, ¿en qué negocio estamos? ¿En qué negocio queremos seguir estando? ¿En qué negocio y cómo nos vemos de aquí a 10 o 20 años? Y por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades para los próximos 5 años, próximos 3 años? ¿Cómo desplegamos eso y lo transformamos en prioridades para los distintos niveles organizacionales? ¿Y cómo vamos revisando mensualmente, semanalmente y turno a turno que esto se esté cumpliendo? ¿Cómo nos aseguramos que las mejores prácticas no se pierdan? ¿Cómo nos aseguramos consistencia de resultados en todos nuestros procesos? A través de estándares y a través de mejores prácticas. Donde incluso el sistema de producción Danaher tiene una oficina de recursos dedicada justamente a sostener esta implementación de excelencia operacional. No a hacerla, sino que a sostenerla. Y finalmente, cómo nuestro sistema se asegura de que mantengamos el mejor talento y desarrollemos a las personas de acuerdo con los 3 puntos anteriores. No lo dejan al azar. Un gerente nuevo que ingresa a DBS va a pasar entre 8 y 12 semanas aprendiendo cómo funciona el sistema de producción de Danaher, aprendiendo lo que significa cada uno de estos 4 pilares, entre 8 y 12 semanas. Herramientas. Nosotros hablamos del martillo y hablamos del carpintero y hablamos del tornillo. Las herramientas son las que consiguen que los sistemas obtengan resultados. Bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, el set de herramientas del sistema de producción de Danaher. Muchos probablemente han escuchado hablar de 5S, gerenciamiento visual, mapeo de flujo de valor, trabajo estándar. Herramientas, ¿no? Flujo, estándar de trabajo, 5S. El entrenamiento, en este caso en Lean, encontrar causas raíces, resolución de problemas, gestión del cambio, etc. Este kit de herramientas es el kit que tú vas a ir aprendiendo y vas a ir desarrollando en la medida que vas creciendo en esta organización. ¿Cómo se crea un sistema de gestión basado en excelencia operacional? Ya, mira, suena bien, me gusta esto, ¿qué hago mañana para empezar a desarrollar este sistema de excelencia operacional? Bueno, lo primero que nosotros sugerimos es parte por establecer estos 4 principios que mostraba Danaher, o parte por entender estos 5 rombos que mencionamos al principio. ¿Sí? Primero, conecta tu estrategia. Tú tienes una estrategia, conéctala con objetivos y con propósitos que sean significativos para las personas. Las personas tienen que entender cuando van al trabajo a qué van. ¿Cuál es el propósito mío de ir y levantarme y llegar a la organización? ¿A quién le estoy ayudando? ¿A un cliente interno? ¿A un cliente externo? Tal vez le estoy ayudando a un proveedor. ¿Para qué voy? ¿Cómo sé si al terminar la semana estamos, o yo estoy más cerca o menos del propósito significativo de mi cargo, de mi rol? Y créanme que eso ya es difícil. De hecho, una cosa que podríamos hacer saliendo de esta charla es en nuestros lugares de trabajo o donde hemos trabajado antes, hacernos esa pregunta. ¿Yo conocía esa estrategia? ¿Yo sabía lo que yo iba y cuál era mi aporte? La comunicación de los líderes para establecer esa visión y generar un estado emocional donde nosotros queremos aportar. ¿Cómo está funcionando eso? Y también cómo lo estamos midiendo como organización. Y finalmente, cómo medimos que el desempeño de las personas
en todos los niveles organizacionales, se conecte con esta visión, con estos objetivos y con estos propósitos que estábamos conversando. Entonces, es algo que la organización tiene que discutir cuando quiere o está pensando en implementar un sistema de excelencia operacional. Segundo pilar, ¿estamos entregando de manera eficiente lo que el cliente quiere? Sí. ¿Cuál es la satisfacción de cliente que tenemos hoy día? Hablando de propósitos significativos y objetivos, bueno, ¿cuál es el nivel de experiencia que queremos entregarle a nuestro cliente en 5 años más, en 3 años más, en 1 año más? ¿Cuál es nuestro NPS? Net Promoter Score. ¿Lo estamos midiendo? ¿Tenemos uno? ¿Sabemos dónde le duele al cliente la interacción con nosotros? ¿Sí? Y a partir de esas preguntas, hacer el análisis del gap, ¿no? Mira, creo que tenemos que mejorar todas estas cosas que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Qué estándares no estamos cumpliendo? ¿Qué estándares tenemos que implementar? ¿Qué entrenamientos tenemos que hacer? Sí, el principio, volviendo a la lámina inicial, el principio es que solo vamos a sobrevivir en este mercado si nuestro cliente o nuestros clientes nos prefieren. Y nuestros clientes nos prefieren hoy, no significa que nos van a preferir mañana. Si no, pueden preguntar a BlackBerry, a Nokia, que teniendo buenos productos y teniendo buen servicio, un día el cliente dejó de preferirlos. ¿Cómo medimos nuestra excelencia operacional? A través de esta interacción con el cliente. Porque yo podría hacer excelencia operacional en un lugar donde al cliente, la verdad, no le importa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo medimos nuestra excelencia operacional y nuestro camino a la excelencia operacional vinculado con esta experiencia que le estamos entregando a nuestros clientes? Tercer pilar, liderazgo, por un lado. ¿Cómo desarrollamos en nuestra organización un cuerpo de líderes capaces de obtener el máximo potencial de las personas que están bajo su influencia? Ni siquiera voy a decir su supervisión, bajo su influencia. Un gerente general que camina por una planta genera una influencia en la gente. Si ese gerente general, y a lo mejor más adelante podemos conversar sobre esto en esta charla, camina por un galpón, ¿no es cierto?, y no saluda a ninguna persona, no pregunta cómo están yendo los procesos, no pregunta cómo fue el desempeño de ayer, no participa de ninguna de las reuniones que se generan en el piso de la planta, sino que simplemente pasa por ahí y sale, o pasa por ahí y entra a su oficina, genera una situación y influye en las personas que trabajan ahí de una forma que un gerente general que se detiene a preguntar ¿qué mejoramiento continuo has hecho? ¿En qué la organización te puede ayudar para estas ideas que tú me estás comentando? ¿Por qué no has podido desarrollar esto que me estás diciendo? Genera una influencia completamente distinta, sin ser el supervisor directo de esa persona. O sea, la pregunta es, ¿qué influencia queremos generar? ¿Y cómo logramos que nuestras personas desarrollen su máximo potencial? En la medida que las personas se sienten entregando lo máximo de sí mismas y con condiciones laborales que sean las que ellas esperan o incluso más, obviamente la satisfacción laboral va a ser mejor, el rendimiento va a ser mejor y va a ser más fácil trabajar en el desarrollo de la excelencia operacional que estamos conversando. Para eso es fundamental que los líderes tengan entrenamientos específicos. En excelencia operacional no basta que el líder sepa la técnica para generar un producto. Es importante que los líderes manejen herramientas de coaching, herramientas de entrenamiento, herramientas de consejeros, ¿cierto? Tienen que transformarse en entrenadores del equipo de fútbol. Finalmente, el último pilar, ¿cómo hacemos para que todo proceso hoy pueda ser ejecutado mejor mañana? ¿Sí? Tal vez no tenemos problemas de clientes, tal vez nuestra gente está muy contenta, nuestros líderes sacan el mayor potencial de ellos, perfecto,
pero eso no significa que en una semana más, en 2 semanas más, en 3 meses más, vamos a seguir siendo exitosos. Entonces la pregunta es, en un mundo tan cambiante, con tecnologías que van variando, con emociones de mercados que van cambiando, ¿será esta la mejor forma de trabajar? Y esa pregunta, ¿cómo la transformamos en acciones en el día a día de nuestra organización? Esos 4 pilares son los que deben estar presentes en un modelo de excelencia operacional. Entonces la pregunta ahora es, ok, perfecto, clarísimo, pero aún así no me queda claro qué es lo que tengo que hacer mañana. Entonces, esta lámina trata de resumir eso, ¿no? Establezcamos objetivos, establezcamos visión y aspiraciones organizacionales. Y que eso nos lleve a plantearnos la pregunta si esta visión y estas aspiraciones, estos objetivos que yo tengo que lograr, ¿puedo o no conseguirlos con los estándares organizacionales que hoy día tengo? Esa es la primera pregunta. Esos estándares deben estar asociados a indicadores y a metas. Sí, un estándar que no tenga indicadores y metas es una declaración de buenas intenciones, no es una propuesta. Nosotros no queremos estándares que sean una propuesta, nosotros queremos estándares que sean la autoridad de cómo se ejecuta un proceso. Por lo tanto, tiene que estar asociado a indicadores y metas. Al mismo tiempo, esta aspiración y esta visión debe gatillar todos los diálogos de desempeño en todos los niveles organizacionales que me permitan retroalimentar tanto a mi equipo de trabajo como ellos a mí sobre si estamos o no acercándonos a esta aspiración organizacional. Y eso debería estar conectado con indicadores y con metas. Finalmente, cuando esos indicadores, esas metas y estos diálogos de desempeño nos están diciendo que existe un gap entre lo que la organización espera y lo que se está cumpliendo, tenemos que entrar entonces a este capítulo de cómo aprendemos a hacerlo mejor. Kaizen, resolución de problemas, mejoramiento continuo, 6 Sigma, etc. En la medida que nosotros vamos avanzando en la resolución de problemas y acortando ese gap, aparece todo un sistema de herramientas para hacer el seguimiento de estos indicadores. A través del seguimiento de indicadores, confirmamos los procesos. Mira, este proceso lo estamos haciendo mejor. Este proceso lo hemos cambiado. Vamos a actualizar los estándares, etc. Nuestros líderes tienen que desarrollar y van a estar desarrollando coaching y feedback con cada una de las personas, tanto en resolución de problemas, como en la modificación de los estándares, como en transmitir la visión de la organización, etc. Y eso a su vez se tiene que traducir en una matriz de competencias inicial que se va perfeccionando hacia una matriz de competencias futura. ¿Qué competencias necesito desarrollar? En todos los niveles organizacionales, uno siempre tiende a pensar de que está hablando solo del nivel que opera, ¿no? Mis líderes tienen competencias de coaching, ¿cómo las mido? ¿Cómo las desarrollo? Mi gerente general, cuando va al piso de la planta, ¿cómo se comporta? ¿Cómo yo cambio esos comportamientos? Esos son matrices de competencia. Déjenme entonces ahora hacer un detalle un poquito mayor sobre esa casa. La definición de la estrategia y cómo hacemos la bajada hasta los niveles operacionales, funcionando siempre, como decía el señor Deming, planear, hacer, chequear y actuar. Vamos a planear la estrategia de la organización para los próximos 5 años, la vamos a desplegar, vamos a chequear que ese despliegue esté ocurriendo bien. A través de este chequeo vamos a mirar nuevamente nuestro plan, vamos a mirar nuestra ejecución, vamos a actuar. Y así en los niveles tácticos y en los niveles operacionales. Todos ellos conectados en una cascada que baja y una cascada que también sube. Jefe, estamos teniendo un problema. Gerente, necesitamos más recursos. Procesos eficientes. ¿Cómo logro yo hacer procesos eficientes? Analizando las brechas. Planificación nuevamente. PDCA. Analizando mis brechas.
cuál es el gap que tengo y qué plan voy a implementar para corregir esas brechas. Luego, la implementación del plan a través de las herramientas de excelencia operacional. Por ejemplo, las 50 herramientas que hablábamos del sistema Danaher. ¿Cómo aprendo con esas herramientas? Check. En la instancia, check, es cuando nosotros logramos el aprendizaje de este carpintero que ahora se da cuenta que el clavo no es la mejor opción y el martillo no es la única herramienta que existe, ¿no? Check. ¿Y qué acciones, a partir de ese check, yo tomo para el siguiente ciclo? Este es el macro. ¿Cómo lo hago? Bien, identificación de brechas, análisis de causa-raíz, seguimiento de KPIs, resolución de problemas, estandarización, 5S, en general todas las herramientas que nos entrega este maletín de la excelencia operacional. Los procesos eficientes no me garantizan que mis clientes me van a seguir percibiendo para siempre. Por lo tanto, yo tengo que aprender tanto sobre el mercado como también internamente las mejores ideas. Y eso significa entonces un pilar completo de mejoramiento continuo, que tiene que incluir por lo menos chequear rutinas de trabajo. Que los supervisores, que los líderes de la organización chequeen las rutinas de trabajo que yo tengo hoy día en funcionamiento. Y las rutinas de trabajo también incluyen los comportamientos de las personas, comportamientos del liderazgo, agendas de mis líderes, ir a mirar cómo se están haciendo las cosas, ir a mirar cómo se comportan mis líderes, confirmar estándares, liderazgo presente, cadena de ayuda. Es decir, yo no soy solo un supervisor que va a mirar cómo está ocurriendo algo, sino que yo también tengo que aprender a recibir las solicitudes de ayuda de la gente y canalizarlas lo más pronto posible o escalarlas. Y eso también requiere tener estándares y procedimientos claros. Y el desarrollo de las personas. La transformación hacia la excelencia operacional pasa por las personas. Y por lo tanto, si yo no logro trabajar de la misma forma que lo estoy haciendo con los procesos y con la estrategia, con las personas, entonces la verdad es que no vamos a llegar muy lejos en la implementación. En particular, cuáles son los roles y las responsabilidades y cómo yo le transmito a las personas la necesidad de capacitarse cada vez más y tener mejores y más habilidades en el desarrollo de su trabajo. A través, ¿no es cierto?, de lo que hemos conversado. Coaching, feedback, entrenamiento, visitas, etc. Nunca perder de mente el foco que nosotros tenemos en la excelencia operacional. ¿Para qué implementamos excelencia operacional? Y la respuesta más simple está en esta lámina. Todos los sistemas organizacionales, incluso los sistemas biológicos como nosotros, van sufriendo un deterioro en el tiempo. Están en un cierto nivel, una hora más tarde va a haber un cierto deterioro. Esa es la razón por la cual nosotros como seres humanos tenemos que alimentarnos constantemente, respirar constantemente, etc. Entonces, en las organizaciones ocurre lo mismo. Las organizaciones tienen una enorme cantidad de desperdicio que son actividades que no le agregan valor al cliente final. Las organizaciones sufren de inflexibilidad. Cuando cambia una demanda de un cliente interno o externo, les cuesta muchísimo adaptarse a esa nueva demanda. Y los sistemas están sujetos a una gran variabilidad. Entonces, bueno, la excelencia operacional nos ayuda, nos refuerza varias herramientas que nos permiten gestionar de mejor manera el nivel de desperdicio, el nivel de inflexibilidad y el nivel de variabilidad que nuestros sistemas tienen. Y en la medida que nosotros controlamos a esos tres enemigos, vamos a transformarnos en organizaciones mucho más difíciles de batir en un mercado en constante cambio. Bien, mis estimados, es lo que con mucho cariño nosotros hayamos preparado para ustedes y queremos también dejar un espacio para preguntas y comentarios y poder también aportar desde la experiencia de Sven, desde la experiencia de Oscar y de Iván. Bien, gracias Jorge, interesante la presentación. Ahí quería aprovechar, digamos, la presencia de José y Sven
para, digamos, conversar en base a algunas preguntas. Y quizás la primera pregunta que uno se le viene a la cabeza es cuáles son los principales desafíos en la implementación de estos modelos de excelencia operacional. Así que ahí, José, no sé qué nos puedes comentar respecto a eso, cuál es tu visión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero, agradecer la invitación. Bueno, la verdad es que la implementación del modelo de gestión Lean o de excelencia operacional en Blumar ha pasado por un desarrollo lleno de desafíos, donde sin duda yo diría que el principal ha sido generar el cambio de cultura que requiere, ¿no es cierto?, esto en las personas, ¿ya? Ya que, como bien lo planteaba Jorge, ¿no es cierto?, acá las personas son la base dentro de este desarrollo. Este cambio de cultura, que desde afuera uno hoy lo puede ver lógico, ¿no es cierto?, es un cambio que se logra involucrando a toda la línea productiva y sobre todo cambiándole, ¿no es cierto?, el foco hacia el foco de generar valor a nuestros clientes, a través de la visibilización del impacto que cada uno de ellos genera en el objetivo final. Y no tan solo a nivel de los operarios, sino que también a nivel de la estructura global de la compañía hasta a nivel gerencial. Y dentro de este cambio cultural pudimos ver, oye, con mucho agrado, digamos, con un foco, digamos, muy bueno, cómo las distintas áreas se fueron alineando a través de metas y objetivos comunes. Perfecto, perfecto. Ahí el cambio cultural creo que es la clave y entender que este camino, tú lo mencionas como lleno de desafíos, Jorge hablaba de doloroso o traumático incluso, hasta cierto punto. ¿Ah? Perfecto. Sven, no sé si quieres agregar algo, ¿cuál es tu visión respecto a los principales desafíos? Bueno, junto con agradecerte a ti la invitación y a Jorge la presentación, digamos. Yo comparto lo que dice José, lo adhiero plenamente. Me atrevería a sumar un par de elementos. Por un lado, hay una imagen de Mike Tyson que dice que tu estrategia funciona hasta que te llega un combo bien puesto, digamos, bien colocado, por decirlo de alguna manera, que seguramente más de alguno lo ha visto. ¿Ya? Yo creo que uno de los elementos que uno tiene que tener bien presente en el desarrollo de la estrategia y en el despliegue de lo que Jorge ha planteado hoy es cómo tú preparas la organización para ese tipo de momentos, ¿ya? Porque como dice José, son procesos largos, por lo tanto esos momentos van a probablemente transcurrir en el transcurso de la implementación. Y perseverar a ese momento, ¿ya? Entonces, yo creo que años atrás un ejecutivo me decía lo clave en esta cuestión es la perseverancia, ¿ya? Entonces, yo diría que hay que prepararse para esos momentos y perseverar, estar preparado para ello, y perseverar en ese momento. Eso es un elemento. Y lo otro, me atrevería también a sumar el hecho de la importancia, déjame llamarlo, una suerte de gobierno organizacional. O sea, la empresa vive de instancias, de una reunión de directorio, de una reunión gerencial, de instancias de coordinación. Todo ese encadenado le da vida y le va dando fuerza, ímpetu, al día a día de la organización y por lo tanto al día a día de la implementación. Entonces, a mí me parece también muy relevante mirar cómo funciona eso, cómo funciona, que es como un sistema medio sanguíneo, medio oculto, yo lo llamaría el sistema gobierno, ¿ya? De cómo se gobierna efectivamente la organización y que no necesariamente está en los papeles, ¿ya? Así que me parece que son, desde mi experiencia, elementos a mirar y a complementar en el fondo en este proceso, en este camino. Perfecto, perfecto. Ahí también en línea con eso, Jorge, algo mencionaba respecto de digamos, de cómo estamos atendiendo a los clientes internos, que eso también es algo que en las organizaciones suele ser, digamos, una conversación compleja, en que tenemos objetivos que pueden estar desalineados y que cada uno se está comportando de una manera en base a los objetivos, en sentido incluso que puedan tener, que no siempre van en la misma dirección. Jorge, ahí no sé si quieres complementar, estás muteado, ¿sí? En ese sentido, el cliente interno, ¿no es cierto? El José Ocares y el Sven Vittel que están intentando llevar a las organizaciones hacia un cierto lugar, porque la transformación es para eso, ¿no? Yo quiero llevar a mi organización a cierto lugar.
toda la organización pasa a ser su cliente interno. Toda la organización de José y de Sven pasan a ser su cliente interno en esta transformación. Entonces la pregunta que tú haces ahora, Iván, es clave, ¿no? ¿Cómo yo le sirvo mejor a este cliente interno? ¿Qué necesita este cliente interno para transitar a través de estas transformaciones a la excelencia operacional? Y yo creo que muchos líderes entregan la transformación de excelencia operacional a un área, o se la entregan a un grupo de consultores para llevarlo incluso a un extremo, y ellos se desligan de estos clientes internos y pierden la noción de qué le está doliendo al cliente interno en la transformación Lean. Y creo que por ahí es donde empiezan estos dolores, ¿no? Esta gobernabilidad que dice Sven es clave, y esta gobernabilidad tiene que partir por los líderes, ¿no? ¿Cómo voy a gobernar esta transformación? Claro. Y no solo en la transformación Lean, yo creo que en la operación del día a día también digamos, es necesaria y no siempre se dan en esa línea. Oye, y en ese sentido ya escuchamos la visión de Jorge, digamos, desde su perspectiva. Me gustaría conocer la visión de José Sven respecto a cuál es el rol del líder en todo esto, la implementación de la excelencia operacional. Así que, José, ahí, ¿qué nos puedes comentar? Mira, el rol del líder, como en todo ámbito de acción, la verdad es que es la guía que facilita el cambio. Y en nuestro caso ha permitido generar el flujo de valor dentro de nuestras plantas de proceso. Nosotros tenemos varias plantas de proceso, son procesos de mucha experiencia, de gente de muchos años, y ellos han ayudado a guiar y motivar a los equipos en la obtención de las metas y KPIs que hemos ido levantando para visibilizar, ¿no es cierto?, nuestros resultados, ¿ya? Y lograr mayor eficiencia en los procesos y de esa forma entregar el mayor valor a nuestros clientes, que estamos en ese foco. Como experiencia, que aquí un poco me tomo lo que has dicho, como experiencia, los líderes, oye, no fueron necesariamente los jefes supervisores, tuvimos operarios que tomaron el liderazgo de forma natural, y dentro de su equipo, lo que sin duda generó un cambio más armónico, más fuerte, ¿no es cierto?, más arraigado, donde los equipos se hicieron parte del resultado de una manera, digamos, de un empoderamiento mucho mayor. Eso fue un poco nuestra experiencia. Perfecto, qué interesante eso que mencionas, que los liderazgos no necesariamente eran los jefes, no necesariamente era la línea de supervisión, sino que como también, digamos, empezamos a encontrar ciertos líderes naturales que están en nuestro equipo de trabajo y que van empujando, digamos, el carro. Perfecto. Sven. Yo comparto plenamente lo que plantea José. Uno encuentra en distintos puntos de la organización personas que empiezan a iluminar y a provocar el proceso de cambio. Obviamente, llamémoslo así, en el mapa de poder de la organización, uno tiene que sí saber conquistar ciertos corazones, ciertas mentes clave, ¿ya? Y eso es absolutamente necesario antes o durante el proceso, ¿ya? Tener claridad de ese mapa es esencial para poder, en el fondo, llevar a un buen término y, como decía, sobrellevar los momentos difíciles y el día a día, porque parte de nuestras carencias, o por lo menos voy a hablar de las mías, muchas veces la falta de rigurosidad, y es ahí donde tú, en el fondo, requieres líderes que te vayan permanentemente poniendo esto en la mente, en los corazones de las personas, ¿ya? En ese sentido, plantear esto de mirar el mapa de autoridad y poder, pues a veces hace un poco de ruido hablar de esto, pero creo que es necesario plantearlo sin mayor tapujo, y entender cuáles son los intereses y los incentivos de las personas y los propósitos de las mismas al interior de la organización. Todas las intereses, Iván, y creo que en la primera lámina Jorge también instalaba el concepto del propósito. A mí me parece que estos dos elementos también muchas veces se dialoga poco, se profundiza poco, y hay bastante evidencia de que cuando eso está bien articulado, las organizaciones son, como estadísticamente, como lo mostraba también Jorge ahí, estadísticamente más exitosas. En un estudio bastante antiguo ya de Collins y Porra, que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Perfecto. Ahí, cómo generar el alimento, y eso también lo hemos visto en distintos niveles, ¿ah? En el fondo,
porque aquí le estamos dando la mirada a nivel de empresa, pero también a nivel de planta muchas veces ocurre lo mismo. Digamos, dentro de las plantas productivas que tenemos diferentes áreas de trabajo, no necesariamente comparten el mismo objetivo, lo cual es curioso, pero sea. Así es. Jorge, no sé si queréis complementar o comentar algo. Me recuerda solamente una ocasión en que estábamos tratando de implementar 5S y nos estaba costando muchísimo en una planta fuertemente sindicalizada y con una relación bastante tirante con los dueños de la organización. Y fíjate que una de las cosas que surgieron fue esta idea de tomar a 3 o 4 personas claves y sin ningún ánimo específico, llevarlos a conocer a la Volvo en Brasil, las instancias que estaban implementando ya de excelencia operacional. 3 días. Y estas personas visitaron la planta de Volvo, conocieron de parte de los mismos trabajadores y del sindicato de Volvo en Brasil lo que había significado esta implementación en ellos. Y fíjate como bien dices, Ben, volvieron acá y se transformaron, dejaron de ser, ¿no es cierto?, personas en contra de, y se transformaron en personas pro esto, y transmitieron a los demás trabajadores las ventajas que para ellos tenía y lo que vieron en Brasil. Perfecto. Bueno, ahí Sven tiene harta experiencia también, digamos, planificando y coordinando misiones tecnológicas. Y al parecer, mientras más lejos la misión, más aprende uno. No sé por qué será, pero bueno. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro, no, pero efectivamente. Una vez un ejecutivo, un gerente general que estaba muy convencido de estos temas, me dijo a la luz de una charla que organizamos con un especialista norteamericano, a la salida me dice, qué increíble es que parece que el inglés se entiende mejor que el castellano, al ver que muchos de sus ejecutivos ahí les había provocado ciertos clics, digamos, en esa charla en inglés. Entonces, eso efectivamente ocurre, lo que ustedes comentan, de salir un poquito, sacar del contexto. Yo creo que también la escucha o la actitud en torno a la escucha mejora. Creo que tiene que ver con este mapa de poder que tú decías recién, Sven, ¿no? Es decir, la organización no mira la idea de Sven, o la organización no mira la idea de José, sino que miran el poder que hay detrás de esa idea. Entonces, cuando lo dice un gringo, que para ti no genera ninguna situación de poder ni nada, tú vas y escuchas la idea, no escuchas el poder que hay detrás de esa idea, que es la persona que la está diciendo. Entonces, se percibe diferente y se recibe diferente. Vamos a tener que perfeccionar entonces el nivel de inglés para penetrar más en las organizaciones. Sí. Perfecto. Oye, y en esa línea, también, digamos, y hablando del propósito común que mencionaban y este objetivo que era alinear a toda la organización, ¿cuál creen ustedes que va a ser la conexión entre la estrategia empresarial y todos estos modelos de excelencia operacional? José, para seguir el mismo orden. Mira, la verdad que, bueno, para Blumar, nuestra estrategia de sostenibilidad es nuestra estrategia del negocio, ¿ya? Nosotros nos hemos puesto en los últimos años en una estrategia de sostenibilidad del negocio global, y dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad tenemos 4 grandes pilares. Y aquí voy a explicar cómo entra, ¿no es cierto?, la excelencia operacional en esto. Primero, como primer pilar, lo que es el relacionamiento de confianza y colaboración. Eso, digamos, personas. Innovación y adaptabilidad. El compromiso medioambiental. Nosotros somos una industria altamente, ¿no es cierto?, intensiva en recursos naturales. Y dejo para el final el cuarto pilar, que es la eficiencia y creación de valor, ¿ya? Este pilar, que es parte de la organización, nosotros como gerencia de pesca en Blumar, hemos tomado la excelencia operacional Lean como la herramienta para desarrollar de mejor manera este pilar de eficiencia y creación de valor, llevando a la organización en su todo, ¿no es cierto?, a asumir los desafíos futuros con una operación eficiente, de la más alta cultura enfocada a los clientes, para seguir siendo líderes dentro de nuestra industria, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos que hoy en día nos exige la sociedad.
¿ya? Y creemos que claramente esta herramienta nos ha ido ayudando a focalizarnos, ¿cierto? Y ya centrarnos en lo importante. Esa ha sido nuestra experiencia así como organización. Perfecto, perfecto. Ahí interesante el seguir siendo líderes. Que hay algunos que empiezan a implementar esto cuando están en algún problema o efectivamente alguien les está ganando y quieren retomar ese posicionamiento. Y cómo, digamos, también se puede tener una visión de, por muy bien que estemos haciendo las cosas, somos conscientes de que las podemos hacer mejor todavía. Así. Así que interesante esa mirada. Y Sven. sí, no, solo sumar que creo que estos temas son inseparables de la estrategia. O sea, la estrategia, toda estrategia tiene toda organización tiene una estrategia más o menos formalizada, uno lo podrá más o menos elaborar, pero finalmente todos estamos compitiendo, todos estamos desplegando una estrategia organizacional finalmente, y creo que el punto es que tan bien desarrollada está la estrategia, como José acaba de hacer una clase de cómo se estructura y cómo se despliega en términos claros, concretos, simples. Y creo que eso es esencial para efectivamente, como decía en sus años en el Pato del Sol, ganar sin competir. Entonces, que no sé cómo estará ese libro hoy día, hace tiempo que no lo veo. me mata el Pato del Sol, yo creo que sí me escucha, pero bueno, borren esa parte, por favor. Pero volviendo al punto, creo que efectivamente el definir una estrategia para la organización, el entender dónde estás hoy y dónde te va a tocar competir mañana, porque muchas veces no es solo, oye, ¿dónde quiero llegar? Es cómo hacer el contexto en el cual voy a estar compitiendo en un futuro, cómo hacer la competencia en ese futuro, qué va a estar pasando en el país, etcétera, en ese futuro. Eso, en el fondo, debe movilizar a la organización. Y evidentemente, sobre todo para aquellas organizaciones que, por ejemplo, compiten en base a costo, ¿ya? Estos temas son totalmente ineludibles. ¿Ah? Otros podrán pensar que hay otros elementos, pero como mostraba Jorge, en el fondo la flexibilidad que requiere una estrategia operacional para abordar el entorno que nos ha tocado vivir y que nos va a seguir tocando, yo creo que son elementos totalmente inseparables. Inseparables. ¿Estás muteado, Iván? Estás muteado, Iván. Perfecto, gracias. No, en entornos cambiantes creo que, como dicen por ahí, lo único constante es hacer el cambio. Eso yo creo que ninguno vio venir. Todo lo que vivimos en los últimos 2 años fue, creo que, impensado. El otro día fui a un seminario en que había alguien del área de la salud y él comentaba como anécdota cómo en marzo del 2020 pusieron un cartel afuera que decía: hoy estamos cerrados, volvemos en 2 semanas. Y si alguien del área de la salud pensaba, lo veía de esa manera, imagínense cómo lo habremos visto nosotros que no estamos linkeados a esos temas. Oye, aprovechando los últimos minutos, hay una pregunta aquí en el chat que hizo Ricardo, que dice: ¿creen ustedes que falta capacitación para llevar a cabo un liderazgo que administre por competencias? Ahí, Jorge, no sé cómo lo ves tú. Bueno, la respuesta simple, ¿no es cierto?, sería responder que sí, ¿no? Sí. Siempre nos va a faltar más competencia y más desarrollo, etcétera. Pero déjame abordar la pregunta desde este punto de vista. En temas de liderazgo, de cómo liderar mejor a una persona, un equipo de fútbol, mi equipo de mantenedores, etcétera, hay miles de textos, hay miles de investigaciones. Hemos aprendido muchísimo teóricamente de cómo hacer un buen líder, ¿no es cierto? El problema es que requiere práctica. Tú no puedes ser un excelente futbolista leyendo el mejor libro que escribió Messi sobre cómo jugar fútbol. No, o como decía Sven, no puedes ser el mejor boxeador del mundo y pararte frente a Mike Tyson sin antes haber peleado, haber hecho una carrera, ¿no es cierto?, desde amateur hasta profesional. Bueno, con los líderes pasa lo mismo. Entonces la pregunta, Ricardo, es ¿cómo debe la organización desarrollar a sus líderes
para que ellos puedan ejercer esto de mejor manera, y la gestión por competencias, y desarrollar competencias, y perfiles de cargo basados en competencias, etc. Entonces, para mí la pregunta clave es cómo la organización desarrolla a sus líderes. Y eso no puede quedar al azar como está quedando en la mayoría de las empresas que yo he visitado hoy en día. Perfecto, gracias. Ahí es Sven o José. No sé si quieren complementar algo o está todo No, dicho. yo me sumo a lo de Jorge. Creo que en eso creo que es muy necesario la introspección. Creo que cada persona en posición de autoridad, digamos, debiera desarrollar mucha capacidad de introspección para poder verse y acto seguido provocarse cambios. Y también creo yo que eso está acompañado de la humildad, ¿ya? De la humildad de saber que tú puedes ejercer un rol mejor en la vida, en la organización, etc. ¿Ya? Y a veces las organizaciones o los ejecutivos, por sus carreras exitosas, les cuesta, o lo voy a decir, no cuesta, digamos, desarrollar o tocar estos puntos. Así yo creo que eso me atrevería también a comentar. Sí, la verdad que la experiencia nuestra en todo lo que es desarrollo de liderazgo en nuestra gente ha sido, ha sido súper enriquecedora en el sentido de que, como te comentaba, muchos líderes nacieron de la línea operacional. Y eso, digamos, a nosotros nos guió también a ir mejorando, digamos, en nuestros planes de formación de personas, de capacitación, el liderazgo no tan solo a niveles supervisores, jefes, sino que el liderazgo desde la base. La verdad que eso fue un cambio, digamos, que hicimos en la medida que fuimos implementando y desarrollando, digamos, la excelencia. Perfecto. Gracias, José. Bueno, ya estamos en la hora y quería agradecerle la participación a José, a Sven, Jorge. Estuvo bastante interesante, entretenida, al menos yo me entretuve harto, digamos, conversando con ustedes, y se agradece que se den el tiempo para poder compartir las experiencias, las visiones que tienen respecto a estos temas que creo que hoy son más necesarios que nunca. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Yo también quiero agradecer a nombre de la facultad, y además contarles a los que están conectados que el 1 de septiembre empecé un diploma en Lean Management que dirige Iván. Cualquier información tienen que escribir a programasfen@udd.cl, programasfen@udd.cl. Eso, muchas gracias de nuevo, Iván, Sven, Jorge y José. Un abrazo a la distancia. Gracias, Jorge. José. Muy bien. Un abrazo. Chao, chao.